Continuamos con este tema que es de gran interés para aquellos instrumentistas que estén aprendiendo. Ahora vamos a ver los símbolos cuando son suministros de aire, suministro eléctrico, suministro de gas. Vemos que cuando es suministro de aire es SA, suministro eléctrico es SE, de gas es SG, de hidráulico SH, y nitrógeno SN, SS es de vapor y SW es suministro de agua. Vemos que se representa de esta manera. Encerramos en el círculo, cuando ustedes vean, ya lo explicaré ahorita más adelante, cuando es IL en este ejemplo, como lo expliqué en el anterior video, significa L es de nivel, level, y significa indicator, o sea que esto indica un indicador de nivel. Abajo indica la ubicación de este indicador de nivel, y como lo expliqué ahorita, SA significa suministro de aire, o sea que a este indicador de nivel tiene un suministro de aire. Cuando tenemos representado la localización, nos dice PP, que es en línea de proceso, LO en campo local, PNB en tablero principal de control, BPNB parte posterior del tablero, PNBL en tablero de control local. Se utilizan letras y números para identificar a los instrumentos. Por ejemplo, cuando en este caso es FRC 102A, sería la identificación funcional, sería la FRC. La primera letra sería F, que nos indica que es la variable, que es en este caso flujo. RC son las letras subsecuentes, que en este caso es controlador registrador. 102 indica el número de lazo de control, y el sufijo A sería el lazo de control 102 raya A, porque podría ser 102 raya B, etcétera. Las letras posteriores nos indican el tipo de medición y la función del instrumento. Por ejemplo, como le expliqué, R registrador, C controlador y indicador. Entonces FRC significa controlador registrador de flujo. 102 representa el número de lazo de control en el cual se encuentra el instrumento dentro del proceso. El sufijo A se considera cuando se tienen varios instrumentos del mismo tipo. También se puede usar FRC 25-102 o 25 FRC 102. Esto significa controlador registrador de flujo número 102, construcción 25. Si el controlador registrador de flujo FRC 102 recibe señales de dos transmisores de flujo separados, la etiqueta de cada transmisor se puede escribir así: FT102A y FT102B. Descripción de cómo los círculos indican la posición de los instrumentos. Cuando es un instrumento discreto aislado y está montado en tablero normalmente accesible al operador, tenemos un círculo con una raya en el medio. Cuando está montado en el campo es un círculo solo, y cuando la ubicación auxiliar normalmente accesible al operador sería un círculo con dos líneas en el medio. Cuando es un display compartido o control compartido, cuando es montado en tablero normalmente accesible al operador, se hace una línea en el medio, un cuadro y un círculo en el interior. Cuando está montado en el campo, se hace un cuadrado y un círculo adentro. Y cuando la ubicación es auxiliar, normalmente accesible al operador, se hace de igual forma como en el anterior caso, pero un cuadrado en el exterior. Cuando la función es de computadora y está montado en tablero normalmente accesible al operador, se hace esta figura geométrica con una línea en el medio, igual la de campo sin línea, y la de la ubicación auxiliar con dos líneas en el medio.
Cuando es control lógico programable, en este caso un ejemplo un PLC, se hace un cuadrado, este sería esta figura, una línea en el medio. Luego igual forma cuando está montado en campo y con ubicación auxiliar. Las líneas punteadas indican que el instrumento está montado en la parte posterior del panel, el cual no es accesible al operador, como lo tenemos en este caso. Cuando tenemos funciones simples, tenemos en este caso montado localmente o en el campo, montado detrás del tablero, tenemos en el medio línea punteada, y cuando está montado en el panel. Un ejemplo es este caso. Vemos que tenemos un círculo con una línea en el medio, con una numeración, unas letras FRC y 102.5 que indica montado en el panel de control número 5, con las indicaciones como ya sabemos que es control registrador de flujo, ubicación lazo 102. Funciones múltiples: cuando tenemos dos círculos juntos, significa montado localmente o en el campo. Cuando tenemos de igual forma pero con líneas punteadas, sería montado detrás del tablero de control. Cuando tenemos dos líneas pegadas, sería montado en el panel de control. Un ejemplo: si FRC incluye una segunda plumilla para graficar presión, se usará un círculo doble para indicar dicha función. Aquí vemos las líneas que indican los diagramas. Vemos cuando es una línea sola, indica la alimentación de instrumento, conexión a proceso. Cuando son dos líneas, significa señal neumática. Cuando una línea punteada, significa señal eléctrica. Cuando es una línea con 3 rayas, significa también señal eléctrica. Cuando es un sistema térmico, que puede ser un tubo capilar, se usa X. Cuando es una señal hidráulica, se usa una como en forma de L. Y cuando una señal electromagnética, sónica o radiactiva, se usa como una señal alterna. Aquí, como pueden ver, vemos un proceso de intercambiador de calor que tiene un controlador indicador de temperatura, como lo podemos ver en el lazo 301. Vemos que le manda una señal eléctrica a un transmisor de temperatura, luego envía una señal de temperatura podría ser un tubo capilar que mide la temperatura en el intercambiador de calor. Como vemos, tiene como una resistencia. Vemos que tiene una entrada, puede tener una entrada de flujo que está controlado por una válvula de temperatura, que a su vez tiene una válvula, un relé de temperatura que es activado por el controlador indicador de temperatura.